Hola a todos amigos, bienvenidos a nuestra cita semanal con la ciencia. Y hoy, os lo puedo asegurar, tenemos entre manos uno de esos hallazgos que nos obligan a replantearnos una parte gorda de lo que pensábamos que sabíamos, ¿no? Porque ¿quién iba a decirnos que en lo más oculto de nuestro propio ADN, en lo que antes llamábamos, así, sin contemplaciones, basura genética, pues resulta que se esconde un código secreto, un lenguaje ancestral que dicta las reglas de nuestra propia existencia? Hoy vamos a hablar de ese código, que los científicos han encontrado dentro de lo que antes llamábamos ADN basura. Lo primero, volvamos atrás en el tiempo, digamos que hasta mediados del siglo XX. Es que durante décadas el genoma humano se había considerado como un libro abierto, sí, eso lo hemos oído muchas veces, y esperando a que nosotros lo leamos, pero con muchísimas páginas en blanco, o más bien con un montón de pasajes que parecía que no tenían ningún sentido. Aproximadamente la mitad, fijaros bien, de nuestro ADN está compuesto por secuencias que son repetitivas, se llaman elementos transponibles, y los científicos han considerado durante muchísimo tiempo que eran algo poco más que meros vestigios evolutivos, restos de antiguas funciones que ya no utilizamos, ¿no? Y que se quedaron ahí como basura. Por eso precisamente se le llamó ADN basura, una información genética que ya en la actualidad no tiene ninguna función aparente. Pero a ver, como suele ocurrir en la ciencia, no todo es lo que parece, y resulta que entre esa basura pues había tesoros realmente sorprendentes. Imaginar que estamos manejando un gran archivo informático enorme y que dentro tenemos carpetas llenas de tomos, de una gigantesca librería. Algunos de esos tomos son enciclopedias bien organizadas, llenas de información vital, ordenada por orden alfabético, fácil de acceder. Otros libros, otros tomos, sin embargo, parecen como si fueran simples copias, desordenadas, con las hojas revueltas, notas garabateadas a mano o incluso virus informáticos antiguos que se replican sin control y que se han quedado ahí, basura. Bueno, pues algo así era el panorama que teníamos con respecto a nuestro propio genoma. Las enciclopedias bien organizadas eran los genes, los que conocemos, los que codifican proteínas, los que constituyen nuestro cuerpo, los que expresan las funciones concretas que conocemos en nuestro organismo, ¿no? Y las copias desordenadas pues eran esos elementos transponibles, ¿no? Esas secuencias que se fueron acumulando a lo largo de millones de años en nuestro genoma como si fueran una plaga, ¿no? Utilizando los mecanismos genéticos de corta y pega, ¿no? Bueno, pues vale, pues nada más lejos de la realidad. Y es que un nuevo estudio internacional, con la participación de investigadores de Japón, China, Canadá y Estados Unidos, acaba de arrojar nueva luz sobre una de esas zonas oscuras. Y se han centrado en una cosa concreta, en una familia de secuencias que se pensaba que eran basura muy particular. Una familia que se llama MER11. Y lo que han descubierto es sencillamente fascinante. Ahora mismo os digo qué es. Lo que han demostrado los investigadores es que esos elementos MER11, lejos de ser simples residuos sin ninguna función, han evolucionado para ejercer un papel crucial en la regulación de la expresión genética. ¿Y qué significa eso en un lenguaje más llano? Pues que son capaces de influir directamente en la forma en que los genes se encienden o se apagan, cómo se activan o se desactivan, especialmente durante las primeras etapas del desarrollo, cuando somos fetos en los vientres de nuestras madres. Es como si dentro de ese archivo caótico hubiéramos encontrado no solo los documentos, sino también pequeños interruptores ocultos, pequeños mecanismos que al activarlos dictan cuándo y cómo deben funcionar las verdaderas enciclopedias de nuestro ADN. Ni más ni menos que eso, los interruptores que activan y desactivan eso. A ver, siempre se había pensado que los elementos transponibles, al ser tan repetitivos, tan desordenados, a menudo casi idénticos los unos a los otros en sus secuencias, pues eran además algo que era tremendamente difícil de estudiar.
Y era verdad, porque era como buscar una aguja en un pajar que estaba compuesto por billones de agujas absolutamente idénticas. Bueno, las bases de datos genómicas existentes no los categorizan, no están en esas bases de datos, especialmente a las familias más jóvenes, ¿no? Como esta de MER11. Es como intentar organizar una biblioteca donde la mitad de los libros son copias indistinguibles, ilegibles y que además no tienen título. ¿Cómo abordar todo eso? Bueno, pues los científicos encontraron una forma de hacerlo. Lejos de amilanarse, este equipo de investigadores desarrolló un ingenioso método para clasificar esos elementos transponibles. Y en lugar de utilizar las herramientas estándar de anotación, que se perdían entre las repeticiones y los desórdenes, pues agruparon las secuencias MER11 basándose en sus relaciones evolutivas y en lo bien conservadas que esas mismas secuencias estaban conservadas en los genomas, ojo, y aquí está el secreto, de distintos primates. Es decir, en lugar de mirar solamente una secuencia en el ser humano, lo que buscaron fue su árbol genealógico, su historia, y cómo de parecidas esas secuencias eran en chimpancés, en macacos y en humanos, que somos parientes muy cercanos. Claro, este nuevo ángulo, esta forma de aproximarse al problema, les permitió dividir las MER11 en 4 subfamilias distintas, que llamaron MER11 G1, G2, G3 y G4, ordenadas de las más antiguas a las más recientes, con lo cual ya teníamos un atisbo de orden. Esa clasificación resultó después clave para revelar patrones de regulación genética que antes estaban totalmente ocultos. Fue como si hubieran conseguido poner de repente orden en medio del caos, y que al hacer esto, pues la biblioteca entera empezó a revelar sus secretos. Al comparar esas nuevas subfamilias de MER11 con los distintos marcadores epigenéticos, esas son las etiquetas químicas en el ADN y las proteínas asociadas que influyen en la actividad genética, bueno, pues lo que descubrieron es que esa nueva clasificación se alineaba mucho mejor con la función reguladora real que los métodos anteriores. Es decir, que esas etiquetas que pusieron llamémoslas etiquetas, ¿no?, que pusieron a esos libros, pues por fin coincidían con su contenido y también con su función. Para probar que efectivamente estas secuencias MER11 podían controlar la expresión genética, los científicos utilizaron una técnica de vanguardia que se llama LentiMPRA, que permite poner a prueba miles de secuencias de ADN a la vez, insertándolas en células y midiendo cuánto aumenta la actividad de un gen determinado. Es como tener un laboratorio con miles de probetas donde cada una mide el efecto de una pieza de ADN. Aplicas y ves cómo se modifica esa pieza, ¿no? Bueno, pues aplicaron este método en más de 7.000 secuencias MER11 de humanos y de otros primates, y después midieron sus efectos en las células madre humanas y en las células neuronales en sus primeras etapas de desarrollo. ¿Y cuál fue el resultado? Pues fue absolutamente esclarecedor. Resulta que, en concreto, la subfamilia MER11G4, la más joven de todas, demostró que tenía una poderosa capacidad para activar la expresión génica. Y no solo eso, sino que también tenía un conjunto distinto de motivos reguladores, que son pequeñas secuencias de ADN que sirven como sitios de anclaje para los factores de transcripción. ¿Y qué son los factores de transcripción? Pues son las proteínas que controlan cuándo los genes se encienden y cuándo no. Pensar en ellos como si fueran llaves maestras que abren o cierran las puertas de la expresión genética, ¿vale? Bueno, un análisis más profundo reveló que las secuencias, estas secuencias MER11G4 en humanos, chimpancés y macacos, pues habían acumulado ligeras diferencias con el paso del tiempo, ¿no? En humanos y chimpancés, por ejemplo, algunas secuencias adquirieron mutaciones que podían aumentar su potencial regulador en células madre humanas. Eso sugiere que esas pequeñas variaciones en lo que antes llamábamos ADN basura podían ser parte de lo que nos hace únicos como especie, fijaros, diferenciándonos incluso de nuestros parientes más cercanos en el árbol evolutivo.
Claro, era un misterio saber cómo especies genéticamente tan parecidas, más del 99%, dieron lugar a animales tan diferentes, como son los macacos, los chimpancés y los humanos, que genéticamente somos prácticamente idénticos, ¿no? Bueno, pues ahí puede estar la diferencia, la que nos hace humanos en vez y la que a ellos les hace simios, ¿no? Este estudio, por tanto, lo que nos ofrece es un modelo absolutamente fascinante para entender cómo lo que antes llamábamos ADN basura es capaz de evolucionar hasta convertirse en un elemento regulador con un importantísimo papel en la biología. Al rastrear la evolución de estas secuencias y probar directamente qué función desempeñan, los científicos han demostrado cómo este antiguo ADN viral fue, digamos, reclutado o aprovechado por nuestro organismo para moldear la actividad genética en primates. Es una historia de reciclaje y adaptación, pero a escala molecular. Los autores del estudio lo resumen diciendo que nuestro genoma fue secuenciado hace mucho tiempo, hace ya más de 20 años, pero la función de muchas de sus partes sigue siendo desconocida. Y es que aunque nos pese, todavía no tenemos ni idea de cómo funcionan amplias regiones de nuestro genoma, y sobre todo las que antes llamábamos ADN basura, que nos estamos dando cuenta que de basura nada, ¿no? Y desde luego estos elementos transponibles, esos intrusos virales que llamábamos en conjunto ADN basura, se perfilan como todo lo contrario, como actores de primera categoría, actores realmente importantes en la evolución del genoma y en su significado. Y es que al parecer, pues no hay basura en la biología, solo funciones que todavía no hemos descubierto. Así que los científicos esperan que todo se vaya volviendo más claro a medida que la investigación siga avanzando. Una noticia espectacular, ya os lo dije al principio, y claro, gracias por acompañarnos en este viaje por los recovecos de la ciencia. Os espero, como sabéis, la próxima semana con más novedades, quién sabe, quizá con algún otro código secreto por ahí, y no dejéis de suscribiros si es que todavía no lo estáis, y de seguirnos tanto por aquí como en las redes, como en TikTok, en Instagram, que estamos publicando vídeos cortos continuamente. Así que nos vemos en una semana. Somos Mo.